Tenemos al aire a Rosario Romero, intendenta de Paraná, Entre Ríos. Rosario, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Muchas gracias por la comunicación, primero, Rosario. Y bueno, quería empezar por preguntarte sobre lo que ocurrió hoy, ¿no? Frente al Ministerio de Economía, un grupo de, creo que unos 150 intendentes, junto a Gabriel Catopodi, junto a Carlos Bianco, llevaron un petitorio a el ministro Caputo. Quería que nos cuenten de qué se trata esto. Bueno, hay una situación que venimos pasando los intendentes desde que asumimos, digamos, la gestión el 10 de diciembre de 2023 en adelante, que se fue agravando. En el caso de Paraná, Paraná es una ciudad de 280.000 habitantes, tiene transporte público, como tienen todas las ciudades que tienen el volumen de Paraná, la población de Paraná, o más población. En algunos casos, ciudades con menos población también tienen transporte público. Desde diciembre de 2023 no vino un solo peso y se provocó una crisis en el transporte público. Nosotros pudimos desandar el sistema de subsidios anterior, subsidios que hoy por cierto se mantienen en el AMBA, pero también están con problemas. Pero a su vez que se nos quitó todo apoyo para sostener transporte público y tuvimos que arreglarnos, estamos con una situación de paralización de todas las obras que venía haciendo Nación. Tuvimos que asumir en muchísimos casos, por necesidad de nuestras poblaciones, tuvimos que asumir con fondos propios, con fondos municipales, terminar las obras, pero vino decreciendo la coparticipación que recibimos de Nación. Es decir, no llegan medicamentos al sistema de salud, PAMI está con dificultad, decrece la coparticipación, tenemos cada vez más requerimientos de la población, se duplicó y hasta triplicó la demanda de alimentos que tenemos, de comedores, de merenderos. Nosotros en el caso de Paraná cuidamos muchísimo, no aceptamos ninguna intermediación en el suministro de alimentos para las personas que lo necesitan, pero no obstante todos esos cuidados se nos duplicó la demanda social. Y bueno, esto es lo que nos pasa. Retroceden los recursos, los importes de los recursos que llegan, retrocede la coparticipación, los ATN no son remitidos a las provincias, y si son remitidos a las provincias a nosotros no nos llega nada. Y por otra parte, impuestos que existen en el orden nacional, como el impuesto del combustible, no son redistribuidos en provincias y en municipios con el propósito que tuvieron en su creación, que era para sostener caminos, para sostener planes de vivienda, etcétera. Es decir, hay una cantidad de recursos muy importantes que quedan en el Estado Nacional y que nunca llegan a las provincias. Y digamos, como contrapartida de eso, no tenemos un gobierno nacional que se haga cargo de escuelas, de comedores, de sistema de salud, de servicios que prestamos los municipios. Todos son los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Entonces, esa situación nosotros la quisimos poner, destacar, poner en consideración del ministro Caputo, porque muchas veces escuchamos, demasiadas veces, un concepto completamente equivocado sobre que los estados provinciales o los estados locales somos como los que originamos la carga impositiva en el país, y muy por el contrario, el 78% de la carga impositiva en el país es nacional y el 22% restante en su mayoría puede ser provincial, y es ínfima la carga que nosotros podamos tener por las tasas que cobramos en los municipios, y se nos denosta permanentemente como que si cobráramos una barbaridad. Bueno, esto en resumen es lo que nos llevó hoy a un documento que hicimos en conjunto, se lo llevamos al ministro Caputo, ojalá lo lea y ojalá atienda nuestros reclamos. ¿Ustedes tienen alguna expectativa de que realmente lo lea, o es más que nada el mensaje político? Porque convengamos que
si Caputo identifica como casi enemigos a los intendentes por las tasas, a pesar de que es verdad, el gobierno nacional es el que tiene los impuestos más caros. Hablo de ganancias, hablo de IVA y de infinidad de impuestos, ¿no?, que tiene el gobierno nacional. O sea, básicamente está mintiendo cuando acusa a los municipios de ser el principal motor de la no inversión de empresarios. Entonces, ¿creen que es posible algún tipo de cambio o es más que nada para que la sociedad por lo menos lo sepa? Yo creo que lo que hacemos es predicar para aquellos que estén dispuestos a escuchar y a tener los datos reales de lo que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales nos hacemos cargo de una cantidad de funciones que no nos corresponden sin decirle al ciudadano, mire, esto usted puede ir a reclamárselo a la Nación o puede ir a reclamárselo a los gobiernos provinciales. No lo hacemos, pero no lo hacemos por una cuestión básica de que nos sentimos obligados a dar respuesta en esa cercanía que la gente tiene con los gobiernos locales, ¿no es cierto? Ojalá escuchen. En verdad, yo nunca no soy una persona desesperanzada. Creo que el modelo que se implementó en el orden nacional no está para atender estas complejidades que nosotros planteamos, pero estas complejidades son las de la cotidianeidad de los argentinos y las de la cotidianeidad de los gobiernos locales. Yo ahora voy en camino a mi ciudad, estoy pasando por una pequeña localidad que es un gobierno vecinalista y sé, porque he charlado muchas veces con el intendente de esta localidad, lo que le cuesta pavimentar, lo que le cuesta, obviamente el precio del petróleo arrastra los precios de todo lo que sean insumos para pavimentar en las ciudades, para hacer bacheo, pero nos arreglamos, hacemos chicle, digamos, con nuestros recursos y aún así estamos ante un gobierno central que parece no advertir que la Argentina es un todo y que desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego hay distintas realidades que atender y hay un país que desarrollar. El país se desarrolla en su totalidad, no solamente hay que concebirlo desde el AMBA, digamos, o desde la centralidad del puerto. Rosario, a principio de año había en la oposición cierto desánimo, cierto sentimiento o versiones que decían el gobierno va a ser reelecto caminando, esto ya ni se esforzaban. De golpe empezaron a aparecer problemas enormes para el gobierno, desde la inflación que no para, desde el caso Adorni, bueno, unas cuantas causas que los están atormentando, y todo indica que la imagen de Milei y de este gobierno va cuesta abajo permanentemente. Ahora, ¿cómo están viendo desde el peronismo este escenario, pensando en el 27, en un cambio? Porque evidentemente para que la situación cambie tiene que cambiar el gobierno. Digo, ¿cómo se preparan para hacerlo? Vamos a seguir esa línea de pensamiento que acabas de mencionar. Es cierto que hay muchos hechos, episodios de los últimos tiempos que indican que habría un margen para trabajar otras ideas con la sociedad y que los apoyos de hace pocos meses no parecieran ser los mismos. El episodio de Adorni y todas las otras cosas que han ocurrido en los últimos meses, de hecho también una posición en el mundo ante la guerra, en el posicionamiento internacional, esta multilateralidad que no aparece y aparece un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos y nada más, muchas cosas que nos vienen pasando, yo creo que ocasionan preocupación y también ocasionan otros debates hacia el interior de los partidos, entre otros en el Partido Justicialista, el peronismo. Yo y muchos estamos convencidos de que la demanda que puede ocurrir ante el gobierno nacional, demanda de desarrollo, de otros niveles de respuesta, no necesariamente va a ser que opten por nosotros. Uh-huh. Muchos dentro del peronismo estamos convencidos de que tenemos que ser mejores. A mí hoy yo les decía a otros intendentes, a mí no me gusta esa canción de vamos a volver. No, perdón, tenemos que revisar nuestras cosas, revisar las buenas cosas que hemos hecho, que han sido muchísimas, y también analizar con muchísima profundidad y con humildad cuáles han sido las cosas por las cuales la gente perdió confianza en nuestros gobiernos y perdimos provincias, perdimos gobierno nacional, y analizando esas cosas, sí, yo tengo confianza de que si tenemos la humildad de conformar
un frente nacional con otras miradas y de ser autocríticos en un sentido propositivo y de avanzar en una propuesta de país que no solamente piense en una economía extractivista, no solamente en la minería, no solamente en vaca muerta, sino también pensar en otros perfiles de desarrollo que tengan que ver con nuestras enormes capacidades de producción. Yo creo que la gente puede volver a confiar en nosotros, pero no es automático. Insisto en esto de que nos exige humildad y laboriosidad. Rosario, muchísimas gracias por tu tiempo.